Buenos días aquí desde Colombia. Para nosotros definitivamente es un placer poder compartir con ustedes esta experiencia investigativa y por supuesto pedagógica. Nosotros quisiéramos iniciar comentándoles que partimos de una premisa fundamental, y es que todos los seres humanos, indistintamente donde estemos ubicados en el mundo, a pesar de las situaciones de adversidad que vivamos, donde haya sufrimiento, donde estemos enfrentados a dificultades que nos retan y nos mueven nuestros paradigmas, a pesar de ello, usualmente podemos sacar lo mejor de nosotros mismos, es decir, nuestros recursos y capacidades personales, a lo que se ha denominado usualmente la resiliencia. En ese sentido, para nosotros es muy importante hoy compartir con ustedes una investigación donde hemos indagado sobre las prácticas pedagógicas que los docentes, sobre todo en el sector rural colombiano, han implementado para favorecer esto que hemos denominado la pedagogía resiliente. Muy bien, en este sentido, como decía la doctora Ana Elvira, nosotros consideramos que como formadores de formadores en nuestras instituciones educativas, como la Universidad Santo Tomás de Colombia, y más aún como formadores de tercer ciclo, donde tenemos esa gran responsabilidad de formar a nuestros maestros que van a impactar en la realidad de nuestros países, creemos que podríamos construir propuestas pedagógicas y educativas que impacten y que transformen esa realidad de las comunidades nuestras, ¿no? Y esto a través de procesos resilientes, en donde se visualizan las prácticas que favorecerían esos mismos procesos de contención socioafectivo como soporte para el aprovechamiento escolar, entre otros. Nos hemos dado cuenta que en las escuelas, ante las situaciones de violencia que se viven como producto del conflicto armado en los diferentes países de la región, los sectores más vulnerados y más afectados, llamémoslo así, son aquellos que están ubicados en el sector rural. Y en ese sentido hemos encontrado que no podemos dejar de lado ni ignorar las historias tanto de los estudiantes como de las familias y mucho menos de los maestros, porque eso sería incurrir en una ley de silencio, de anular y de quitar lo legítimo que se ha vivido en las historias, lo que de alguna manera implicaría una revictimización del episodio de violencia vivido. Desde ese punto de vista consideramos que la población escolar afectada por la violencia en sus diferentes manifestaciones, producto en este caso del conflicto armado en nuestro país, es numerosa y requiere un apoyo para salir adelante en sus procesos vitales. Desde aquí los docentes, nosotros los docentes sobre todo en las zonas rurales, jugaríamos un papel importantísimo y diríamos que un papel prioritario al ser reconocidos como autoridades en las mismas comunidades. Estamos hablando de empoderar a los maestros, que ellos mismos sean los líderes para acompañar dentro y fuera de la institución educativa a los estudiantes que han sido víctimas de todas estas décadas de guerra fratricida. En ese sentido vamos a compartir hoy con ustedes una investigación que hicimos en 12 ciudades de nuestro país, de Colombia. Trabajamos con 174 maestros para poder identificar cuáles eran esas prácticas pedagógicas resilientes que definitivamente ellos implementaban en aras de acoger a los estudiantes y a sus familias. Como se van a dar cuenta cuando vayamos a compartir lo que encontramos, definitivamente no eran actos planeados en términos de práctica pedagógica, ni acciones con un seguimiento cuidadoso, pero la emergencia de las situaciones a las que se enfrentaban los maestros hizo que se implementaran algún tipo de estrategias para ello. Muy bien, como en todo proceso investigativo nos preguntamos mediante un esquema muy general en qué consistiría ese trabajo realizado, en este caso la pedagogía resiliente. Nosotros comprendemos la resiliencia, en este caso en el contexto escolar, desde una perspectiva sistémica. Para nosotros la perspectiva sistémica es muy importante y que diferenciaría este proyecto quizás de otros también igualmente importantes en otras regiones. Una pregunta básica es: ¿para qué una pedagogía resiliente? No solamente el por qué, sino el para qué, ¿no es cierto?
y esto generaría unas estrategias que se pueden implementar en el aula, que es nuestra preocupación en este caso para impactar nuestra realidad. En ese sentido, vamos a iniciar haciendo una reflexión sobre cómo comprendemos la resiliencia desde una perspectiva sistémica. A ver, nosotros hemos encontrado, sobre todo en Colombia, que ha habido mucha investigación sobre resiliencia, pero desde un enfoque más clínico, y se ha comprendido desde esa mirada, llamémoslo así, que la resiliencia está en algunas personas o en algunos seres humanos. Nosotros hemos encontrado desde nuestra mirada sistémica que cuando se genera un proceso de trabajo en red, como lo señala la gráfica que estamos compartiendo, esto dinamiza la coparticipación de diferentes actores, desde la comprensión de Bourdieu, de diferentes actores de la comunidad, tanto al interior de la escuela como fuera de ella, y no se termina responsabilizando excesivamente al maestro, como usualmente hemos encontrado en la experiencia, y es que a veces se pretende que el maestro resuelva todos los problemas con los que se enfrentan los escolares, los estudiantes y por supuesto sus familias. Desde esta mirada entonces hemos encontrado que esta comprensión en red implica fundamentalmente 5 elementos. El primero es que los maestros al ser partes de una institución educativa, desde nuestra pedagogía resiliente podemos favorecer y promover procesos de interacción entre la institución educativa, los estudiantes y la familia y por supuesto nosotros como maestros. Es decir, nuestra acción va más allá del aula, implica movilizar encuentros para establecer acuerdos de participación conjunta para hacer el apoyo al estudiante que nosotros hemos denominado sobreviviente. Vamos más allá de la victimización a la sobrevivencia del estudiante. En segundo lugar, encontramos que se generan procesos de coaprendizaje. No solamente aprenden los estudiantes y las familias, sino que, como veremos más adelante, se generan procesos de empoderamiento y fortalecimiento desde los diferentes roles, incluido por supuesto un maestro. Maestro resiliente, empoderado, que trabaja en red, genera prácticas pedagógicas resilientes al comprender que su papel consiste precisamente en aprender con los otros y desde los otros para favorecer procesos de transición en la vida. También nos hemos encontrado que no se puede, como lo señalábamos ahorita, desconocer unas relaciones fundamentales entre las historias vividas por el maestro, las historias vividas por el niño y sus familias, y la historia vivida en el aula escolar por los que van a ser los compañeros de los niños que ingresan a la institución. Es decir, desde esta triada es que nosotros podemos reconocer cómo van a empezar a emerger procesos de interacción para que para todos se vayan viabilizando procesos de ajuste y adaptación a la nueva situación. También hemos encontrado que la resiliencia desde una comprensión sistémica implica un sistema de recursos y se van a dar cuenta, y les vamos a adelantar algo que identificamos en la investigación, y es que hay 3 elementos claves en este sistema de recursos con los que contamos los maestros y los estudiantes. El primero tiene que ver con leer y ponernos unas gafas para hacer una mirada apreciativa de las potencialidades que tienen estos niños que han estado en la mitad de los conflictos armados y por supuesto sus familias, para ver qué potencialidades tienen y qué podemos desde allí fortalecer. También hay que mirar cuáles son sus competencias, en qué se desempeñan de una manera adecuada, contextualizada, pertinente, que les permite resolver problemas. Si nosotros asumimos miradas apreciativas, insistimos, esto va a favorecer que el niño y su familia, y por supuesto nosotros y el grupo de compañeros, hagamos un proceso de tránsito en la situación y podamos salir adelante frente a la adversidad vivida por el estudiante. Muy bien. Esto daría también para decir que más allá de un determinismo de características personales que tienen algunas personas o se comprende desde cierta mirada, aquí tendríamos, como decía la doctora Elvira, una perspectiva sistémica, ¿no? En este sentido emerge el
empoderamiento de los seres humanos, de su parte creativa, de su reflexibilidad, su capacidad de deliberación para hacerse cargo de esas situaciones extremas de adversidad, es decir, más allá del paternalismo que de pronto no beneficia a las personas, se trata de empoderar en ellos la esperanza ante el sufrimiento, ante esa desesperanza aprendida, y justamente a través de procesos de interacción se establecería algo muy importante, que es un sistema de recursos personales que son dinamizados al pertenecer, como lo decía la doctora, a estas redes que le dan soporte y casi que una contención socioafectiva. En este caso estamos redimensionando inclusive el papel de la educación, y en este caso la educación rural en América Latina. Muy bien, en ese sentido, algo que encontramos y queremos compartirles en la investigación es que los maestros, tanto en su pregrado como en posgrados, identificaron 3 aspectos centrales y fundamentales sobre los cuales necesitamos implementar procesos de formación. Hoy por hoy la situación de violencia transversaliza los diferentes escenarios en los que nos desempeñamos, y hay que hacer procesos de formación en 3 ámbitos fundamentales a los maestros. Uno, sobre lo que implica la resiliencia, para ir más allá de una comprensión de víctimas a sobrevivientes frente a las personas que viven procesos adversos extremos. En segundo lugar, los maestros identificaron que ellos necesitan que en sus planes de estudios haya formación sobre su propio desarrollo personal. Hoy se les está pidiendo a los maestros que se conviertan casi que en psicólogos, en consejeros, en orientadores, en terapeutas, en sacerdotes, etc. Y con todo el respeto, los maestros no se pueden sobrecargar de todo este tipo de funciones, máxime cuando en los planes de estudio nos centramos en las formaciones de las disciplinas. Hoy por hoy se requiere una formación en lo emocional, en la inteligencia emocional, en el reconocimiento de sí, en la capacidad de poder autocriticarnos como seres humanos. Y en tercera instancia, los maestros reconocieron que era muy importante para ellos que se les haga un proceso de formación en estrategias para abordar procesos que tienen que ver con niños que han sido o que han estado en la mitad de conflictos armados, de guerras y producto de violencia. Porque no podemos seguir invisibilizando el fenómeno y pensar que el maestro creativamente y por buena intención lo va a hacer, se convierte en otro camino para desconocer la importancia del maestro, la preparación que requiere, y en últimas se termina haciendo un proceso de revictimización al maestro y a la escuela. Bien, algo importante, estaríamos también preguntándonos qué sabemos sobre la pedagogía resiliente. Bueno, nosotros colocamos un esquema en espiral que nos parece muy importante, ¿no? No se trata de una pedagogía al servicio de la resiliencia, digamos, como solo elemento que también puede ser contemplado a nivel filosófico, inclusive a nivel antropológico mismo y sociológico. Tampoco se trata de una educación y una resiliencia que están aparte, digamos, de una reflexión, una práctica que están desligadas, digamos, de lo que es la vida del maestro. Consideramos que hay unos aprendizajes que son compartidos y hay un empoderamiento que es recíproco, como lo acaba de mencionar la doctora Ana Elvira. Así las cosas, diríamos que para nosotros en nuestro equipo la pedagogía resiliente es la reflexión y la acción intencionada del maestro para planear, hacer seguimiento evaluativo a través de sus prácticas y de las prácticas en su relación formativa con el estudiante, como lo decíamos, sobreviviente dentro del contexto de aula. Esto es muy importante porque, y creo que vale la pena hacer una reflexión un poco más detenida, porque estaremos hablando de una pedagogía resiliente y no una resiliencia que está paralela a la pedagogía o que está al margen de otros procesos socioafectivos y pedagógicos. Muy bien, como lo señalaba el doctor José Arles, es pedagogía resiliente porque se da un proceso interaccional entre maestro que aprende, estudiante que aprende, escuela que aprende, familia que aprende y comunidad. No podemos seguir haciendo solos las cosas. Es decir, la labor del maestro aquí para generar una pedagogía resiliente está orientada a fomentar y a movilizar trabajos en red, donde él no se sobrecargue de lo que se requiere hacer con el estudiante, sino que haya una participación conjunta de los diferentes actores de la comunidad
para apoyar a este estudiante y pueda seguir con su proyecto de vida. Claro, si nosotros pensamos que el único responsable es el maestro, estamos apostándole a procesos de intervención pedagógica muy desgastantes y que terminan en últimas desconociendo la experticia del maestro para favorecer procesos pedagógicos. Muy bien. ¿Qué sabemos también de la pedagogía resiliente? La pedagogía resiliente implicaría, como decíamos, el rol del maestro en un proceso de diálogo dentro y fuera del aula, como lo decía la doctora Elvira, un orden pedagógico dentro de la misma aula, que es ya uno de nuestros espacios privilegiados, digamos, como maestros, y también un orden pedagógico más allá del aula, como también lo decía muy sabiamente, porque movilizaríamos una red en familia o institución educativa. Yo diría que ya se ha mencionado la importancia y la sabiduría de trabajar en redes, y por eso la invitación es a que trabajemos en redes a nivel América Latina, ¿no? Porque aquí emerge ante la práctica reflexiva, intencional, deliberativa del maestro, como también lo decíamos, ese reconocer que se requieren otras prácticas pedagógicas que se van construyendo justamente en equipos, de cara al acompañamiento, a la acogida en el aula, de ese estudiante que queremos rescatarlo en cuanto a empoderarlo como un sobreviviente, sin victimizarlo, muy bien lo decía también la doctora, porque podríamos entrar en otros procesos que ya no serían resiliencia. Muy bien, en ese sentido encontramos que dentro de las estrategias pedagógicas resilientes, los maestros tenemos que considerar 3 aspectos fundamentales, sobre todo para el trabajo en el aula. Ya hemos mencionado lo de la movilización de la red. Ahora vamos a trabajar fundamentalmente sobre estos 3 aspectos. Uno es que los maestros tenemos que planear acciones puntuales dirigidas para poder hacer procesos de recepción, atención, acogida y acompañamiento a estos estudiantes que ingresan en diferentes momentos del año escolar a nuestras instituciones y que vienen con una historia de violencia como actores indirectos de los conflictos armados que se viven en nuestros países. En segunda instancia, algo que vimos que es muy potente es que el maestro esté en un proceso de reflexión y evaluación permanente de las acciones que implementa en términos de cuál es el impacto de esas acciones, tanto en los estudiantes que vienen de esta situación de adversidad, como en los compañeros de aula frente a el conocer a un nuevo compañero. Esto implica que tenemos que hacer seguimiento y evaluación de lo que hacemos. ¿Desde dónde lo hacemos? Reconociendo en qué ha cambiado este estudiante, qué aspectos favorables está desempeñando, y lo mismo en sus compañeros, cómo se están desarrollando procesos de solidaridad, de relación basada en la fraternidad, en el acompañamiento a este nuevo estudiante que viene en una situación de adversidad. Y por último, lo decíamos anteriormente, el maestro debe de colocarse las gafas, y permítanos que utilicemos esta metáfora, las gafas para poder reconocer los sistemas de recursos de los diferentes actores del proceso. Si nosotros como maestros vemos que este niño que ingresa es una víctima, que no tiene competencias, que está atrasado en sus procesos académicos, que tiene dificultades relacionales, y si nos quedamos con esa mirada, no vamos a poder acompañarle para que salga adelante, porque no vamos a ver luces en él, no vamos a ver competencias y recursos. Por ello es que tenemos que colocarnos las gafas, como lo decimos nosotros, para poder indagar en qué sí es bueno, y permítanme utilizar esa expresión, en qué sí es competente, tanto en los saberes, como en lo relacional, como en lo recreativo, como en lo comunicacional, etcétera, etcétera, de los diferentes actores, pero de manera particular del estudiante que se encuentra en el aula. Muy bien, esto que nos comenta la doctora Elvira implica unas acciones del maestro, ¿no? La primera sería la planeación de diferentes órdenes de acompañamiento al estudiante, ¿no? En esto sabemos que hay diferentes órdenes de acompañamiento. Segundo, la lectura de la historia vivida por el estudiante para comprender su contexto. ¿Cuántos maestros ejercen su labor sin conocer las historias de vida de sus estudiantes? Aquí es fundamental conocerlo. Tercero, hacer lecturas de su propia historia como maestro. Aquí hay un reconocimiento también de la historia del maestro
de su experiencia como persona, como ser que tiene una profesión, pero también que tiene unas expectativas y todas las vivencias que están implicadas en su trabajo, ¿no? Y por último también una lectura de la historia del proceso de sus compañeros de aula. Entonces ahí creamos todavía más red, porque estamos reconociendo nuestra experiencia, pero también la experiencia de los compañeros que comparten nuestro proceso de aula. Fijémonos entonces que las estrategias para la pedagogía resiliente, más que darnos acciones concretas ni recetas de lo que se debe hacer secuencialmente, lo que nos está invitando es a reconocer los contextos de quienes participamos en la pedagogía como tal, en la institución educativa. Es decir, los maestros tenemos que volvernos lectores de contextos para con base en ello hacer procesos, como lo señalaba el doctor, de planeación, implementación y evaluación de efecto de todo aquello que estamos realizando. En este mapa es un poco lo que señalábamos anteriormente. Evaluar lo que nosotros hacemos dentro del aula con estos estudiantes y los compañeros implica dos elementos fundamentales. No solamente evaluar lo que ha sido favorable, sino también tenemos que identificar qué de lo que hemos venido haciendo pedagógicamente hablando no ha favorecido o no ha generado un efecto potenciador en el estudiante sobreviviente y en sus compañeros. Porque tenemos que hacer miradas desde la autocrítica que nos generen procesos de reflexión para tomar decisiones de mejora en el proceso pedagógico. Aquí entonces queremos decirles un poco lo que ya hemos de alguna manera señalado, y es que cuando hacemos la lectura de los sistemas, de los recursos, de los actores del proceso, nosotros como maestro, ante una situación de que llega un estudiante nuevo, víctima del conflicto armado, y para poderlo ver como sobreviviente, tenemos que identificar primero cuáles son los recursos del estudiante, por qué es sobreviviente y no víctima. Segundo, ¿cuáles son los recursos personales de los compañeros de aula para que desde allí podamos hacerle una acogida, sin volverlo a victimizar, sobrevalorando su situación, sino respetándola solidariamente y sobre todo ofreciéndonos como red de apoyo dentro del aula? Tercero, yo como maestro, en mi historia personal, qué recursos, qué buenas experiencias he venido construyendo, qué sé hacer muy bien, no solamente en el orden de la disciplina, del saber, sino en el orden del comunicar, de mi ser como maestro, para poner en juego y utilizar todo ello dentro del proceso de acompañamiento. En cuarto lugar, la familia con la que viene el estudiante, usualmente cuando viven estas situaciones, vienen con mucha desesperanza, como lo decía ahorita el doctor José Arlés, vienen con el sentimiento de pérdida. Aquí habría que buscar con ellos qué les hace una buena familia, qué les ha permitido sobrevivir a pesar de la adversidad, qué buenas prácticas en comunicación, en crianza de los hijos, en acompañamiento de los hijos, les han permitido en otros momentos salir adelante y que ahora podamos implementar nuevamente. Y en términos de la institución educativa, es necesario reconocer cómo nuestras escuelas, a pesar de las situaciones difíciles que a veces se encuentran, tienen recursos, en que maestros, en los directivos, en los compañeros, con quienes podemos de aquí trabajar de una manera mancomunada para poder seguir apoyando el proceso. En esta gráfica les queremos mostrar algo que nos pareció interesantísimo y que nos puede dar un elemento clave para esto de las estrategias en la pedagogía resiliente. Encontramos que los maestros aquí tenemos que de alguna manera repensar sobre nuestro rol. Por lo menos aquí en Colombia, esto nos hace una invitación a ver que tenemos que relacionar de manera dialógica, es decir, articulada, que nuestro papel está centrado no solamente en la enseñabilidad, sino también en la educabilidad. Es decir, nos importa formar niños muy competentes en el conocer, pero también en este momento se requiere
que ejerzamos procesos de apoyo para formar estudiantes muy competentes en su saber ser, en su saber coexistir con el otro a pesar de la diferencia, a pesar de la adversidad. En ese sentido, algo que ayuda muchísimo es que los maestros tenemos que estar cuidando y chequeando cómo son nuestros vínculos y nuestra relación en la interacción con los estudiantes. Qué tanto nuestros vínculos se han construido basándonos en el respeto, la solidaridad y la confianza. Nosotros no podemos volvernos unos jueces de nuestros estudiantes, pero sí los estudiantes nos requieren como autoridad cordial, pero sí requieren autoridad, y la autoridad cordial, encontramos en la investigación, se traduce en el uso de expresiones de comunicación basada, como se lo señalaba anteriormente, en el respeto, la solidaridad, la exigencia y la confianza. Otro elemento que nos ayuda muchísimo aquí tiene que ver con el estarnos observando, monitoreando constantemente desde nuestras capacidades como maestros para tomar decisiones frente a lo que tenemos que seguir haciendo con nuestros estudiantes cuando han vivido estas situaciones de adversidad. Pero esto también es necesario enseñárselo al estudiante para empoderarlo. Recuerden que aquí lo que nosotros estamos proponiendo es, se empodera al estudiante desde sus capacidades y desde la capacidad que tiene de reflexionar sobre lo que hace para continuar su proyecto de vida. Y por último, nos damos cuenta también que si en conjunto miramos estos procesos, estamos trabajando desde un lema vital que hoy es muy necesario, y es que la vida no está llena de certezas, sino que precisamente estamos enfrentados a situaciones de cambios, de transformaciones, de incertidumbre, y solamente en la medida en que logramos que los estudiantes y nosotros como maestros estamos observándonos en cómo asumimos lo nuevo y qué hacemos frente a lo nuevo, nos estamos preparando precisamente para afrontar estas situaciones de cambio. Aquí les damos pues algunos ejemplos de los que ya en términos más de actividades que se pudieron realizar, actividades como por ejemplo en el aula la reflexividad con todos los compañeros y el estudiante que llega en la situación de sobreviviente para entender la situación. Es decir, nosotros a veces no creamos espacios formales para hablar de la adversidad. Se requiere que en el aula se creen espacios para ello. Hablemos de la historia, hablemos de cómo se afrontó la historia, busquemos soluciones para desde el aula poder apoyar a nuestro estudiante que llega y que salga adelante. Esto implica generar procesos de construcción de un diálogo desde el respeto, la solidaridad por el otro, la confianza, el no juzgar, y sensibiliza a su vez al mismo grupo de estudiantes. Aquí entonces, como verán, aquí hay algunos textos de los maestros que nos decían esas acciones dentro del aula que les ayudaron en los procesos de pedagogía resiliente. Por ejemplo, también vimos que implicaba un trabajo de reorganizar procesos en red con las oficinas de orientación, de psicología, pero más que para remitir al niño solamente o a la niña para trabajar con ellos, es qué procesos de acompañamiento en el aula también podemos acordar para poder realizar con ellos. También se generaron procesos de intervención, de apoyo con las familias, y con la institución educativa se generaban encuentros para analizar las situaciones de las familias y mirar cómo se les podría generar alternativas y viabilizar algunas rutas para salir adelante. En ese sentido, pues estas son como algunas de las experiencias que encontramos y que nos ayudaron. Se promovieron, por ejemplo, otro tipo de encuentros con las familias, no solamente para la entrega de boletines y dar quejas o mostrar las dificultades de los estudiantes, sino generar jornadas donde participábamos colectivamente y construíamos algún tipo de proyecto de la institución. Por ejemplo, la huerta escolar, en algunos casos lo hicimos, y nos dimos cuenta que esto generó unos encuentros muy interesantes para favorecer los vínculos entre los miembros de las familias
pero además para que estos estudiantes y sus familias y nosotros creáramos la concepción de la escuela como un nicho que acoge, un nicho seguro, un nicho solidario que está pendiente de los estudiantes. Dentro de las acciones didácticas, por ejemplo, que implementamos, nos dimos cuenta que todo lo que tiene que ver con lo recreativo, lo deportivo, lo lúdico, lo literario, por ejemplo, los cuentos, las analogías, las metáforas, son estrategias que favorecen muchísimo los procesos de encuentro, los procesos de reflexión y el poder conversar y vivir de maneras diferentes las situaciones de adversidad. Pues esta es la experiencia que nosotros les queremos compartir. Esperamos que les aporte algunas ideas. Para nosotros es muy enriquecedor poder escuchar ahora sus preguntas y sus comentarios, y aquí están nuestros correos para cualquier información adicional. Muchísimas gracias, muy amables. Muchas gracias, doctora Ana Elvira. Como bien lo dice Ana Elvira, en este momento abrimos el espacio para preguntas y dudas que ustedes tengan. Mientras recibimos estos comentarios por parte de nuestros participantes, quería recordarles que este webinar ha sido grabado y estará disponible en nuestra comunidad virtual de práctica en el enlace que ustedes ven en pantalla y también en nuestro canal de YouTube Riediten. Igual también los materiales que fueron usados en este webinar, como la sinopsis y también esta presentación PowerPoint, van a ser subidas a nuestra comunidad virtual de práctica. Vamos a ver entonces si tenemos preguntas por parte de los participantes. Yo en una primera instancia nuevamente quería agradecerles a Ana Elvira y José Arles por aceptar la invitación a nuestra serie de webinars de la RIED, y quería hacerles una pregunta sobre el rol de los diferentes actores de la comunidad educativa dentro de este proyecto. Pensemos en los padres de familia, pensemos en los directivos de escuela, pensemos en los estudiantes mismos. ¿Qué nos puedes decir sobre la importancia de esta acción coordinada entre los diferentes actores precisamente para enseñar este tipo de pedagogía? Muy bien. Nosotros encontramos que para hablar de pedagogía resiliente no podemos pensar que el único responsable del apoyo del estudiante y su familia es el maestro, porque son labores, como les decíamos, imposibles de realizar. Entonces, esta pedagogía resiliente implica que se deben hacer unos protocolos con los directivos institucionales en los que se establezcan las rutas de apoyo que se van a establecer cuando vienen niños con estas situaciones particulares. En segunda instancia, con los compañeros del aula, a veces pensamos que cuando llega un compañerito nuevo, ellos deben de estar listos para recibirlo. Y esa, como lo hemos dicho, sería promover los ciclos de victimización. Aquí sería en el caso de los compañeros. En ese sentido, con ellos hay que hablar sobre el tema y definir cómo podemos como grupo apoyar a este niño o a esta niña que viene para que pueda salir adelante y sentirse acogido y que es un ser humano que tiene recursos y capacidades. Entonces, ahí habría una tarea muy importante que hacer. Fíjense que esto nos va a permitir no solamente diseñar actividades, sino trabajar procesos de sensibilización y la formación en valores en contextos reales. Ese es un elemento clave. Con las familias, nosotros encontramos en la investigación que para los niños, sus familias, los que hayan sobrevivido, porque muchas veces los padres han sido asesinados y los niños llegan con otros familiares o con personas que a bien los pudieron acompañar o adoptar simbólicamente hablando, y encontramos que los niños terminan definiendo que sus familias, tanto sus familias como los maestros, para ellos son muy importantes en este proceso. En ese sentido, un rol que desempeñarían las familias y que nosotros podemos ayudarlos a encontrar es en qué aspectos puntualmente ellos pueden apoyar a estos niños y niñas. No podemos dejarlos solos. Las familias no pueden pensar que al llevar al niño a la escuela se va a hacer cargo. No, hay que hacer un trabajo mancomunado con ellos.
Pero como a veces no sabemos cómo hacerlo, lo que encontramos en la investigación es que cuando la escuela invita a las familias a unos espacios de, por ejemplo, les daba la situación de la huerta escolar o la organización de eventos recreativos, de torneos, de jornadas deportivas, ecológicas, etcétera. Al invitarlos, nosotros estamos construyendo esos escenarios de colaboración. La escuela no puede seguir citando a los padres o a los acudientes para decir en qué van mal los hijos. En estos casos en particular hay que convocarlos para realizar actividades donde surjan las capacidades de los niños. Eso es un poco, no sé si con esto respondo a tu pregunta, Valentina. Así es, Ana Elvira, muchas gracias por tu respuesta. Tuvimos 2 intervenciones por parte de nuestros participantes durante tu presentación. La primera es de Sandra Avilés, dice: la utilización de esos recursos por parte del docente es un avance, pero ¿cómo lograr la participación de las familias y la comunidad? Y otra pregunta es por parte de Margarita de Castro. Dice: buen día desde El Salvador, estoy tratando de diseñar un marco de competencias genéricas y específicas que definan el perfil de las personas facilitadoras que trabajan en procesos de aprendizaje y formación con jóvenes en situación de riesgo social. Si es posible recomendar alguna bibliografía. Claro que sí. Varias cosas. Con respecto a la primera inquietud que nos manifiesta la colega, yo sé que es un reto bastante complejo, inclusive si tú me lo permites, aquí en Colombia a veces uno encuentra que los adultos somos muy resistentes a los cambios. Sin embargo, la invitación es a promover encuentros donde se evidencie en lo que sí hemos sido buenos y exitosos, si me permiten utilizar la expresión. Hicimos un taller, por ejemplo, con algunas familias, incluidas 4 familias de niños que venían con esta situación de adversidad, y empezamos a conversar con ellos sobre las experiencias que habían tenido exitosas para haber sobrevivido en esa situación, por qué no había sido peor para ellos y pudieron salir adelante a pesar de la adversidad. Es decir, la invitación puntualmente es convocar a los diferentes actores, pero desde el paradigma apreciativo, organizar jornadas pedagógicas donde identifiquemos en qué somos buenos, como cuando criamos a nuestros hijos, en qué deportes son buenos nuestros hijos. Si nosotros hacemos una mirada de un cambio paradigmático de 180 grados, es decir, del déficit al recurso, muy posiblemente se van a empezar a abrir los caminos. Esto es un cambio de cultura, es un cambio paradigmático, pero tenemos que empezar, y creemos que el reto es iniciarlo ahora, porque si no los maestros seguimos siendo sobrecargados con las situaciones. Con respecto a lo que nos dice la colega de El Salvador, que me parece muy interesante lo que ella está organizando, le podríamos recomendar varios autores que trabajan desde el paradigma sistémico los procesos de violencia y no violencia. Entonces, me parece interesantísimo, por ejemplo, que revise hay un autor muy interesante, Newman, no sé el nombre, te voy a dar más bien el nombre del texto, de pronto eso te va a ayudar, que se llama Abrir Caminos para el Cambio. Ahí tú vas a encontrar algunas estrategias interesantes, el autor es Seligman, algunas estrategias interesantes para realizar este tipo de procesos de construcción de esos perfiles desde esa perspectiva que tiene la colega. Muchas gracias, Ana Elvira. Vamos a ver si tenemos otras preguntas por parte de los participantes. Margarita dice: gracias por tu respuesta. Con mucho gusto. Les recuerdo nuevamente que los materiales utilizados en este webinar, tanto la sinopsis, la presentación PowerPoint como la grabación de este seminario, estarán disponibles en los próximos días en nuestra comunidad virtual de práctica en el enlace que ustedes ven en pantalla, y la grabación también estará en nuestro canal de YouTube de la Riet.
Si no tenemos más preguntas, si no tenemos más dudas o comentarios, yo creo que entonces podemos dar por culminada nuestra sesión del webinar del día de hoy. Nuevamente, Ana Elvira, muchas gracias por tu participación, también la de José Arlés. Muchas gracias también por la participación de los asistentes, pues sin ustedes estos espacios tampoco son posibles. Y estamos entonces... A ustedes muchísimas gracias, muchas gracias por la invitación. Gracias, y los esperamos entonces en nuestro próximo webinar. Creo que Margarita escribió. Muchas gracias, esperamos verlos pronto, muy bien. Claro que sí, con mucho gusto. Nosotros te queríamos compartir, Valentina, que sobre esta investigación estamos construyendo un libro que va a ser también digital. En el momento que lo tengamos se los haremos llegar para que ustedes también pues tengan un poco más de información sobre el tema y algunas otras pistas que nos puedan orientar para seguir trabajando con nosotros. Claro que sí, Ana Elvira, de hecho lo podemos compartir en nuestra comunidad virtual en el espacio que hemos creado para este webinar, para que también sea referencia de los participantes y de los docentes que son miembros de la comunidad. Muchas gracias, de verdad nuevamente es una oportunidad maravillosa y estamos para servirles en lo que necesiten, porque este tema sabemos que nos inquieta a todos los maestros. Bien, entonces no siendo más, damos por culminada esta sesión. Gracias a todos por su participación y nos vemos dentro de 2 semanas en el próximo webinar de la Red Interamericana de Educación Docente.